Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Yo voy a leer primero en la Reina Valera. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. La mayoría de las versiones dicen eso. La mayoría de las interpretaciones bíblicas dicen eso. Pero recordemos que todo esto viene de la Vulgata Latina. ¿Por qué de la Vulgata Latina? Porque fue la primera versión que se usó para traducir al español. La Vulgata Latina sirvió como base para la primera traducción de la Biblia en español, que fue la Biblia del Oso en el año 1569. Esta Biblia era una Biblia en latín que tradujeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, siendo ellos sacerdotes de la Iglesia Católica y dominando muy bien el latín. Ciertamente consultaron con algunos textos masoréticos, textos receptus, y tomaron del griego consultas, consultaron con el griego, pero la base y el fundamento de esta Biblia y de la mayoría de las Biblias en español que normalmente usamos viene de la Vulgata Latina. Ahora, ¿qué sucede? Que la traducción de ese versículo como tal tiene un peso cultural terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos toda la Biblia y colocamos en contexto toda la Biblia, a la mujer se le permite predicar y enseñar. Inclusive el otro versículo de Corintios, en donde Pablo dice que las mujeres callen, unos versículos antes está diciendo cuando los hombres y las mujeres oren, profeticen, las mujeres cúbranse la cabeza. Está diciendo que profeticen. En Hechos, hablábamos en los programas anteriores, dice que Felipe tenía 4 hijas solteras que profetizaban, eran profetisas. En Hechos. También hablamos de Febe, que haciendo una exégesis del griego, nos dimos cuenta que Febe ayudó y dirigió al apóstol Pablo. Sí, dirigió de manera doctrinal. Eso es con una exégesis muy profunda y eso está en YouTube. Allí en mi canal de YouTube pueden conseguir a Febe. Pero ahora, ¿qué quiere decir Timoteo? Vamos a desarrollar un estudio rápidamente y vamos a leerlo. Yo quiero leerlo en una versión. Yo creo que es la mejor versión que trata este versículo o este capítulo. Y necesito que presten mucha atención, porque si no prestan atención se van a perder. Capítulo 2, versículo 11. Dice así: la mujer estudie con tranquilidad y con un espíritu de unidad, pero no permito que el varón enseñe o ejerza dominio de forma violenta a la mujer, sino que él esté tranquilo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo seducida, cayó en desobediencia. Pero las mujeres tendrán buena salud a través de la procreación de los hijos si permanecen en una fe por identidad, si viven el amor sacrificial y practican la santificación con sencillez. ¡Wow! Esta es la Biblia TCB, traducción contemporánea de la Biblia. Es la Biblia de un famoso biblista, erudito, teólogo, conocedor de las lenguas griegas, hebreas, arameas, del latín, estudioso de la papirología griega, de los 4 códices más importantes. O sea, es una persona apta para una traducción como tal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se dice esto? Vamos a comenzar en el versículo 11 cuando dice: la mujer estudie. Porque estudie con tranquilidad. Vamos a ver estudie. ¿Por qué él traduce estudie? ¿Y por qué la Reina Valera traduce la mujer aprenda? Aprenda. Viene de mantaneto, verbo en tiempo presente, una voz activa, modo imperativo. Tercera persona del singular. Viene del verbo mandano. Traduce aprender, como lo tradujo la Reina Valera. Traduce aprender, averiguar, descubrir, estudiar, saber, estudiar en una escuela rabínica, etc. En esta traducción se decidió utilizar el significado estudiar debido al uso y alcance que se hacía del verbo que indica la labor que realizan los estudiantes de una escuela rabínica. La escuela ofrecía una carrera, intérpretes de la ley, así los doctores de la ley, conocidos en el Nuevo Testamento como escribas. Básicamente, la palabra aprenda que se utiliza en el versículo 11 también se traduce como estudiar. Ahora, ¿por qué estudiar es mejor que aprender?
porque el alcance y el uso que se hacía del verbo en el contexto que Jesús estuvo indica la labor que realizan los estudiantes de una escuela rabínica, porque Jesús en Juan 7:15 usó mantano cuando los discípulos se maravillaban de lo que Jesús enseñaba y le preguntaba cómo él tenía tanto conocimiento si no había estudiado. El verbo mantano usado en el versículo de Juan 7:15 se encuentra conjugado en tiempo perfecto. Pablo en este versículo utiliza el mismo verbo. Con ello quiere decir que la mujer tiene el mismo derecho que los hombres a estudiar e interpretar las escrituras. El mismo verbo que se utilizó en Juan 7:15 para Jesús como estudioso es el mismo verbo en presente perfecto que se utiliza para las mujeres en este contexto. ¿Ok? En este versículo de la Biblia. Ahora vamos con el segundo término. Para esa palabra se utilizó la palabra griega jesugía. Jesugía, que significa silencio, reposo, quietud, tranquilidad, etc. La Reina Valera, o la mayoría de las versiones, lo tradujeron como silencio, calle, pero también puede ser traducido como quietud y tranquilidad. El sustantivo da una connotación de tranquilidad, de calma, más que de silencio. El término no hace referencia a callarse, a no hablar, sino que se refiere a una actitud de mantener la tranquilidad interior. Es más, uno de los términos que se usan es paz interna, de paz, actitud que se convierte en un principio de sabiduría. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñar al usar esta palabra es que la mujer pueda estudiar las escrituras con paz y tranquilidad. Esa es la segunda palabra. Luego dice la Reina Valera con sujeción, con toda sujeción, ¿ok? En otras versiones dice algo parecido como que se someta. Ahora vamos a ver esa palabra de sujeción y someterse. Esa palabra en griego es hupotaje. Sí, así tal cual, hupotaje. Viene del nominativo hupetaje, que significa sujetarse, agarrarse fuertemente de algo o de alguien. Esta palabra viene del verbo hupotazo, que da a la idea de sujeción, es decir, sujetarse a algo. Agarrarse de indica sostén para estar unido y formar una unidad con lo que se sujeta. No es que tiene que estar por debajo, sino una sujeción de agarrarse sostén, ¿ok? La palabra no indica sometimiento. Repito, la palabra no indica sometimiento. El verbo usado en la literatura griega clásica se refiere a la unidad que se da entre un humano y la divinidad. Se sujetaban para formar una unión, no tanto como símbolo de obediencia servil, más bien de una unidad con el otro. El apóstol Pablo está indicando que la mujer forme una unidad con el varón, no que se someta al varón. Ahora, no permito que la mujer enseñe. No permito que la mujer enseñe. ¿Cuál es el sustantivo que se utiliza para hablar de la mujer? Se utiliza andros, que puede utilizarse para mujer o como para hombre, pero se traduce más como varón. Muchas versiones traducen el versículo indicando que el sujeto de la oración es la mujer y el varón recibe la acción del verbo enseñar. Su función gramatical es complemento de pertenencia y no de un complemento directo, que en griego equivale a caso acusativo. Al estar en genitivo y no en acusativo o dativo, significa que la acción de enseñar y el dominio violento lo realiza el varón. Los autores del Nuevo Testamento muchas veces escribieron el idioma griego en desorden, no cumplieron con las reglas de sintaxis. Lo apreciamos cuando comparamos las frases griegas con el español. Por eso es necesario identificar, de acuerdo con la función de las palabras, el orden y sentido de las frases que mejor se entienda. En esta versión se optó por traducir que es el hombre, que no ejerza dominio violento sobre la mujer. ¿Por qué? Porque hacemos un contexto histórico de las iglesias fundadas por Pablo y Timoteo. En los cultos no cristianos, los hombres que venían del paganismo griego maltrataban a sus esposas y les enseñaban a las mujeres los temas religiosos con maltratos emocionales, psicológicos e incluso físicos. Todo indica que esta práctica fue traspasada a las comunidades cristianas de Macedonia y Asia Menor, donde algunos cristianos varones enseñaban de igual forma a las mujeres con arrogancia y violencia emocional. En este contexto, las mujeres no tenían derecho a un estudio formal, ni religioso, ni profesional. Por eso es poco probable que las mujeres enseñaran a los varones, pero sí era una práctica común que los varones enseñaran a las mujeres. Es posible que el apóstol Pablo, tratando de marcar una diferencia en la conducta cristiana, corrija esta práctica violenta, que no es coherente con el evangelio, con el propósito de que los varones no sigan reproduciendo conductas gentiles. Es válido aclarar que la partícula epi, que se traduce como sobre, en la mayoría de las versiones bíblicas no se encuentra
en el griego. No se encuentra en el griego. O sea que la Reina Valera y la mayoría de las versiones colocan sobre, y eso no existe en el griego. Es como un añadido que le hacen. Para finalizar este versículo, hablaríamos de que Adán fue formado primero que Eva, dando el ejemplo el hombre. El hombre debe darle el ejemplo a la mujer. Eso sería la explicación del versículo 13. Y la explicación del versículo 15, donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos, esto es muy machista, de verdad. Pero recuerden que la palabra salvación en el griego no tiene un significado tan corto como en el español. En el español tú le dices a alguien vas a ser salvo y va a pensar que va a irse al cielo. Pero en el griego no es así. En el griego la palabra de salvación es sotería. Y eso lo hemos explicado en este programa. Es una palabra que no solamente significa vida eterna, sino también prosperidad, salud, liberación, integridad física y moral. Así que en ese momento Pablo lo que quería decir es que la mujer gozará de buena salud teniendo hijos. Y eso está comprobado científicamente. La mujer llega a una edad en la cual comienza a envejecer, a tener como que un proceso de declive. La mujer hay una edad en la cual comienza a tener un proceso de declive, según estudios de salud. Cuando tiene hijos, comienza a rejuvenecer la mujer. Por eso es que la mujer tiene salud cuando tiene hijos. A eso se refiere ese versículo, a la naturaleza de la mujer en ese sentido. Pero por supuesto, es algo más profundo cuando entendemos el griego, pero nos basamos solamente en las Biblias en español y sacamos doctrinas para toda la vida. Los estudiosos sacan doctrinas de Biblias en español y vetan a la mujer, y la mujer no sabe qué hacer y no sabe qué decir, y es complejo. Yo creo que este versículo, por más lento que le dimos, creo que le hemos dado la respuesta. Pronto vamos a dar el significado de 1 Corintios 14:33, que también es controversial. Esos son los únicos dos versículos controversiales con respecto a la mujer. Todo lo demás, la Biblia más bien avala el ministerio de la mujer. Ahora, obviamente que no conseguimos demasiado acerca de la mujer, porque la cultura ha querido tener sometida tanto a la mujer que lo ha logrado. Pero si tú eres una mujer que tienes a Dios en tu corazón, que buscas su presencia, que quieres cambiar el mundo, que quieres influir a otro y levantar a otros, pa'lante que es. Pa'lantes pa' allá, como dice un amigo en una canción. Pa'lantes pa' allá. No te detengas, porque Dios está contigo. La palabra de Dios te acompaña, te respalda.